Hoy vamos a estudiar Libro Hecho, capítulo 18, versículo 24 al capítulo 19, versículo 7. Quiero invitar a hermana Milesi y hermano Kendry, lean un versículo cada uno. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. Pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo emprende su tercer viaje de misión. Luego, en Lucas, antes de escribir ese sobre el tercer viaje de misión de Pablo, comienza el capítulo 19, versículo 1. Y aquí 24 al 28 versículo agrega una historia sobre Apolo. Y nosotros vimos el domingo pasado allí una pareja, Priscila y Águila, pero hoy queremos aprender sobre Apolo y luego pasar a acompañar el tercer viaje de Pablo en Éfeso. Apolo es oriundo de ciudad Alejandría, una ciudad importante, lo que aprendimos domingo pasado, una ciudad académica, una ciudad, segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Y él, acuerdo con fama de esa ciudad, él estaba muy preparado, unas personas con de cultura alta, intelectuales, y conocía Antiguo Testamento como buen judío. Él decía, hay versículo 24, convincente en el uso de escritura. Conocía muy bien y también estudió retórica, y él tenía gran capacidad, hacía muy bien la elocuencia de un líder joven preparado. Y a través de Apolo, hoy quiero aprender el siguiente versículo 26, 25, 26, 27. Quiero aprender 3 puntos de Pablo y luego pasamos el capítulo siguiente. Ahora, 25, Apolo llegan a esa ciudad de Efeso. ¿Y qué es lo que él hizo? Y él predicó gran fervor, hablaba sobre Jesucristo. Él conocía sobre Jesús a través del Antiguo Testamento. Y luego él se dio cuenta de que Jesús es la Mesías y comienza a predicar con gran fervor. Su predicación era correcta, pero no está completa, porque él no conocía. Solo, Biblia dice, conocía solo el bautismo de Juan. O sea, de Juan, predicación de Juan Bautista decía, arrepentieran y viene el reino de cielo, reino de Dios están cerca. Y predicación de Apolo era una predicación afinado o poner un poco más elegante que Juan Bautista. Aquí ahora lo que podemos ver,
Aún él no conocía completo, pero él tenía gran fervor para predicarlo. Por eso, Apolo, a través de su actitud, nos enseña primero es que para predicar no necesita gran conocimiento de la palabra, sino solo necesita ese fervor para predicar la palabra, ese fervor. ¿Sabe qué fervor? Lo que decía entusiasmo, eso es del idioma griega compuesta dos palabras. Significa dentro, teo significa Dios. O sea, entusiasmo lo que significa estar dentro de Dios, lleno de Dios. Cuando uno está lleno de Dios, y esto te da fervor y para predicar la palabra. Eso es lo que está pasando Apolo y esa pasión que necesitamos nosotros. Yo me recuerdo hace muchos años atrás, en mi casa había hospedado un pastor que vino de Estados Unidos, Los Ángeles, para ayudar el comienzo de Iglesia Bautista Coreana que estaba naciendo. Él estuvo viviendo un mes en mi casa. Muy interesante su vida, pero abreviaciones, o sea, de resumiendo, lo que yo vi a él hoy estudiando ese Apolo y me hizo recordar ese pastor Paz. Él no era cristiano cuando llegó a Estados Unidos, Los Ángeles, pero su esposa sí, era muy buena cristiana. Y esa diferencia siempre fue conflictivo esa pareja y deciden, ese pastor Park decide divorciarse con ella, pero cuando llegó el momento de divorciar, él hizo pensar, ¿por qué? ¿Qué es la Biblia? ¿Y qué es lo que dicen los pastores? Y mi esposa no doblega ante un divorcio y quiere seguir manteniendo fiel con el Señor. Porque para él era todo lo que decía Biblia, lo que decía pastores era hipocresía. Él decide asistir la iglesia que asistía a su señora primera vez, que cuando llegó allí, y él asistió no para aprender, sino para ver qué es lo que equivocaban los pastores para criticar ante toda la congregación. Pero Dios obró ahí. El Espíritu Santo tocó su corazón y él arrepiente. Y desde luego él no pudo regresar a la casa. Dicen que estuvo 3 días seguido en la iglesia, en el altar, y arrepentiendo. Todos los arrepentimientos su vida pasada. Dice que Dios pasaba como una película, foto tras foto. Él tenía que pedir perdón a Dios cada acto. Desde luego, cuando después de ese 3 días, lo que él hizo, él dejó de trabajar, tenía muy buen trabajo y él ganaba 4 o 5 veces más que un coreano inmigrante. Pero sin embargo dejó y él quería predicar a los coreanos. Y entonces su mente vino, bueno, para encontrar coreanos tenía que ir un supermercado para coreanos. Entonces él de la mañana temprano llegaba allí, llegaba un cliente, un coreano, él seguía detrás de esa persona y diciendo que conozca a Cristo, crea a Cristo. Eso es lo que él decía. Un día, él siguiendo a una persona mayor y pasillo, y sigue él diciendo, predicando, un momento, un pasillo, esa persona mayor voltea y le dijo, ¿qué es Cristo? Él no sabía nada y él no podía contestar, ¿qué es Cristo? Y resulta que esa persona mayor era un anciano de iglesia cristiana. Desde esa experiencia, él ese pastor Park, comienza a estudiar la Biblia y luego se fue al seminario y convirtió pastor. Y cuando él convirtió pastor, él cambió nombre. Su nombre coreano es Park Chung-jik. Ahora, Park y apellido Chung-jik significa mayordomo. Él dijo que su vida pasada es muerta. Nació nuevo en Jesucristo y cambió hasta su nombre. Pero cuando estoy estudiando ese caso de primera enseñanza, actitud de Apolo, me recordó
me recordé vino ese pastor Park que estuvo en mi casa sin conocer nada, pero él salió a predicar porque tenía esa pasión, ese fervor adentro. Sería bueno preguntar, ¿cómo estamos nosotros? ¿Hay ese fervor? ¿Hay ese entusiasmo? ¿Hay en nuestro corazón? Si no lo hay problema. Puede ser uno de los S3. Uno es que muchas veces nosotros no valoramos el valor del evangelio. No estamos conscientes sobre esto. El segundo, que no sabemos valor de esa gracia, recibir perdón de nuestro pecado. ¿Qué tamaño de pecado hemos recibido perdón de Dios? No estamos conscientes de esto. O tercero es, tampoco estamos muy interesados sobre el reino de Dios. Sería bueno hacer una reflexión y aprender ese fervor. No necesita conocer todo o mucho la palabra. Necesitamos ese fervor para predicar. El segundo, Apolo nos enseña que su actitud, a pesar que es una persona muy preparada, mucho estudio, pero él tenía humildad de aprender. Cuando esa pareja, Priscila y Águila, invitó para enseñar, él no hubiese tenido esa humildad de aprender, no hubiese aprendido. Pero con esa actitud de humildad, de aprender, él pudo entender, pudo aprender de vida de Jesucristo, la crucificación y resurrección y también de Espíritus Santos. Nosotros en nuestra vida cristiana siempre debemos tener esa humildad. Y hoy por hoy hay mucho cambio en el mundo que necesitamos una sabiduría para vivir mejor este mundo, esa actitud de humildad para aprender. Si no es humilde, no podemos aprender, tampoco nadie nos enseña. El tercero, lo que podemos aprender, Apolo, su actitud, su deseo de misión, su deseo de dedicar. Él quiso ser misionero. Él no quedó Éfeso, sino él quería ir a Acaya. Acaya, capital de Acaya, región Corinto. Y él quería ir allí. Sabe que el Dios le encanta misión. Por eso, la iglesia que dedica misión, que envía muchos misioneros, hay avivamiento. Igual hay gran prosperidad de aquellas naciones que envían los misioneros. Ese caso de Inglaterra o Estados Unidos, Corea, todos hemos experimentado, son países que experimentaron esa bendición de Dios a través de sus misiones. Yo quiero que nuestra iglesia Adonai, en el futuro, quiero que nazcan varios misioneros, enviar misioneros a otros países. Igual, pido a Dios para que nos envíe aquí en Venezuela, iglesia venezolana, que puede enviar muchos misioneros en el exterior. Ahora Apolo quería ir a Efesos y los hermanos animaron y no solo animaron, sino escribieron recomendación. Y todo estaba unido y abocaron para dedicar esa misión. Seguramente esa pareja, Priscila y Águila, era una persona centro para escribir esa carta de recomendación para Apolo, porque ellos conocen, miembros de la iglesia de Corinto, trabajaron junto con apóstol Pablo. Y seguro esa pareja no solamente recomendación, como ellos ayudó a Pablo económicamente, también ayudó a Apolo para que sea posible. Así que para uno participar en misiones, ser como misionero o si no, sea un apoyo para ese misionero que puede llegar allí. Así, con ese apoyo, Apolo realiza un ministerio muy importante en Corinto. Eso podemos ver nosotros en la primera carta de Pablo en Corintio, y
Primera carta a Corintios, capítulo 4, versículo 6, Pablo exhortan, son miembros de congregación de Corinto y le dice así. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en prejuicio del otro. Aquí Pablo, podemos ver, que escribe Pablo, le dice que es Apolo y él. Pablo escribe la carta, ponen trabajo lo que hizo, lo que ayuda hizo él a esa iglesia y lo que hizo Apolo en la iglesia de Corintio, pone en el mismo lugar. De esa manera así, el Apolo, su ministerio fue muy importante para esa iglesia de Corinto. Así que aquí aprendemos nosotros tres sobre fervor, entusiasmo para predicar de Apolo y actitud humildad para aprender. El tercero, ese deseo de hacer misiones. Ahora vamos a ver el capítulo 19 y versículo 1. Mientras Apolo estaba en Corinto, ciudad de Corinto, Pablo comienza a recorrer la región, o sea, por tierras, y llega a Éfeso. Pablo saliendo Antioquía, pasan su ciudad natal, Tarso. Bueno, viendo la mapa, usted puede seguir, y luego Derbe, y luego Listra, Iconio, Antioquía, Frigia, Laodicea, y final llega a Éfeso. Éfeso, aquel tiempo de Imperio Romano, era una ciudad importante de Asia. Esa zona se llama Pequeña Asia. Éfeso era capital de esa región y también un centro de comercio, porque su ubicación era un puerto y también está pasando una vialidad muy importante, y por ese geopolíticos crecieron como un metropolitano, una ciudad grande. El siglo I, según la historia, dicen que la población de Éfeso superaron más de 250,000 personas de habitantes, y también ahí había un templo de adoraba a diosa Artemisa, y latino le dicen Diana, y por eso importante el templo. Venía mucha gente allí, y esa gente que visitaba ese templo aportaron mucho económicamente esa ciudad. Ahora, Pablo se quedó casi 3 años en esa ciudad, Éfeso. O sea, él dedicó casi todo su tiempo de tercer viaje de misión de Pablo, casi dedicaron todo el tiempo a ese Éfeso. Esa ciudad tan importante, comercio y política. Y ese tipo de ciudades también igual importante estrategia para evangelización. Una vez más aquí nosotros podemos ver esa estrategia. Por eso, aquí nosotros en Venezuela, evangelización de grandes ciudades importantes como Caracas o ciudades grandes de los interiores muy importantes. Bueno, viendo versículo 1 a 3, primero versículo, Pablo, cuando llega a esa ciudad, lo que encuentra primero es algunos discípulos. Pero ese discípulo, lo que encontró Pablo, es discípulo de Juan Bautista. ¿Sabe que en primer siglo la influencia de Juan Bautista eran muy grandes? Porque llego de pensar, para algunos judíos, Juan Bautista era Mesías. Y según la historia, hasta siglo IV, algunos grupos de judíos hizo continuamente como un seguidor de Juan Bautista. Pablo encuentra ese discípulo de Juan Bautista, hace pregunta. Le dicen,
cuando creyeron recibieron el Espíritu Santo. Así dice el versículo 2. ¿Sabe qué se pregunta? Hoy no lo haría un predicador, porque todos sabemos nosotros por la Biblia, cuando creemos en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, porque así nos da promesa la Biblia. Vemos el libro Hechos, capítulo 2, versículo 38-39. Leemos. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Ahí dice, todos los judíos o gentiles, extranjeros, quien arrepiente, aceptan a Jesucristo y dicen que recibe el Espíritu Santo como regalos. Y también vemos otra parte de la Biblia, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, ahí dicen que nosotros podemos decir Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, el Señor es por el Espíritu Santo. Quiere decir que todo lo que nosotros podemos decir eso porque ya tenemos el Espíritu Santo cuando momento de recibir a Jesús nuestro Señor. Por eso quizás él hoy no predicaría, no preguntaría ese tipo de pregunta, pero Pablo hizo pregunta porque aquel tiempo, siglo I, las situaciones diferentes. Porque esos discípulos, como Apolo, no conocían sobre Espíritu Santo. Ellos dicen, ni siquiera hemos oído hablar de Espíritu Santo. Entonces Pablo continúa preguntando, versículo 3, ¿qué bautismo recibieron? Sabe que ellos contestan del bautismo de Juan. Sabe que ellos, mucho aquel tiempo, los judíos visitaron a Jerusalén. Y Jerusalén, por diferentes fiestas y obligación de sus religiones, visitaba Jerusalén. Y de Jerusalén pudieron escuchar lo que estaba predicando de Juan Bautista, que decía, arrepentieran. Y porque el reino de Dios, el reino del cielo que está cerca. Escuchando esa predicación de Juan Bautista, ellos recibieron como un remordimiento de su corazón y recibieron bautizo por Juan y después regresaron a sus casas, diferentes lugares. Cuando escuchando eso, Pablo, versículo 4-5, Pablo explica la diferencia de bautismo de Juan Bautista y bautismo de Jesucristo. Porque bautismo de Juan Bautista es solo para arrepentir y también avisar que Mesías está cerca, o sea, está cerca el reino de Dios. Preparar el terreno la gente para que creyera a Jesucristo. Pero cambio, bautismo de Jesucristo es diferente. Es sobre de esa crucificación de Jesucristo y también resurrección de Jesucristo. Hay nuevas vidas y es para esa nueva vida Dios nos da Espíritu Santo para poder vivirlo esto. O sea, bautismo no es un acto de limpiar pecado, sino es un acto, símbolo de que vivir de nuevo. Cuando momento de bautizar con Jesucristo, cuando sumergir dentro de agua, es morir con Jesucristo juntos, como si fuera crucificando. Cuando uno levanta de agua, sale de agua, está recibiendo nuevas vidas. Eso es lo que significación de bautismo bíblico. Bautismo bíblico y es correcto. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 4.
Leemos. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Como discípulos de Juan Bautista no conocían esto, ellos escucharon esto a Pablo, inmediatamente ellos recibieron bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso nosotros, aquí en Venezuela, cultura católica, mucha gente recibe en bautismo en el niño cuando era pequeño, sin conocer su significación y sentimiento. Y para eso tipo de personas es yo recomiendo que es necesario para recibir nuevamente bautizo, porque un acto que recibe lo haces sin conocimiento y no tiene muchos sentidos. Después de estos versículos 6 y 7, nosotros podemos ver una incidencia de gracia, porque cuando Pablo impone la mano a ellos, vino el Espíritu Santo, y hace como 12 personas de discípulos de Juan Bautista comenzaron a hablar lenguas, comenzaron a hablar de profecía. Eso podría decir para esas 12 personas como un día de Pentecostés de Éfesos. Por eso, de alguna iglesia de hermanas, y le dicen, una cosa es que recibir Espíritu Santo, otra cosa es bautismo de Espíritu Santo, es dos cosas diferentes. Porque ven como hablar lengua es como si fuera como manifestación de como bautizo de Espíritu Santo, y enfatizan, le da mucha importancia de, del hablar lenguas. Cambio, iglesia de bautistas lo ven es recibir bautismo de Espíritu Santo y recibir de bautizo de Espíritu Santo son dos iguales. Igual, el momento de creer en Jesucristo, pero necesitamos lleno de Espíritu Santo para poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Para nuestro proceso de santificación, después de conocer a Cristo, sin ayuda del Espíritu Santo es imposible. Aquí lo que es Pablo hizo imposición de mano y para que recibiera de ese Espíritu Santo es una situación muy particular, siglo I, aquel persona que no conocía sobre Jesucristo y bautismo. Sin duda, la lengua, hablar ese don de Espíritu Santo, lengua, un don importante y edifican mucho personas que tiene ese don y puede orar y tiene beneficios, pero también todos los dones de Espíritu Santo, igual lo que parece diferentes dones, la Biblia ayudan a nosotros. Sin embargo, nosotros no podemos limitar de ese como una experiencia de Espíritu Santo, venida de Espíritu Santo, limitar de dones. Porque limitar el don es como algo, cosa particular de una persona. Porque la razón de venida del Espíritu Santo es, hay cosas mucho más importantes. Hay dos cosas sumamente importantes de venida del Espíritu Santo. Es primero, que el Antiguo Testamento, Dios daba Espíritu Santo a alguna persona, no todos, y a alguna persona y algún momento. Por ejemplo, rey Saúl, momento que él recibía Espíritu Santo, él profetizaba, pero cuando él se va de Espíritu Santo, empezó a cometer pecado. Y Samson también tenía un momento de Espíritu Santo, y por eso rey David en Salmo, él rogaba a Dios que no le quitaran el Espíritu Santo de él.
porque no permanecía siempre, pero cambio, desde que llegaba Jesucristo, Nuevo Testamento, tiempo de gracia que vivimos, nosotros, todo quien cree en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es? Porque primeros siglos, era un siglo de jerarquía. La sociedad no había igualdad. Sociedad estaba dividido entre valor de un hombre, mujer diferentes, y adulto, niño tampoco, esclavo y persona libre diferente. Así que sociedad estaba lleno de jerarquizada. Ante esto, Dios derrama el Espíritu Santo igual para todo. Es un mensaje muy importante. Porque anteriormente, quien recibía unción, algo especial de como Espíritu Santo, era rey o sacerdotes o profetas. Pero, como decía profecía de Joel, de derramar último tiempo a todo el mundo Espíritu Santo, es porque ya todo el mundo somos nosotros. Como decía Pablo, sus libros de Pedro en su libro Pedro, todos nosotros somos llamados real sacerdocio. Venida del Espíritu Santo es para sellar a todos nosotros, igual todo. Aquí no solamente pastor, misionero y maestro, son diferentes funciones, pero todo igual nosotros, ser delante de Dios es real sacerdocio. Somos sacerdotes, somos representantes de Dios. El otro, segundo, importante significación que vino, ¿por qué vino el Espíritu Santo? Es a través de venida del Espíritu Santo. Día de Pentecostés reveló un misterio importante, ese misterio que llama el libro de Efesios. Ese importante es comienzo de la iglesia de Jesucristo. Por eso vino el Espíritu Santo. Comienza iglesia de Jesucristo. Es sumamente importante. O sea, Dios dieron su Espíritu Santo a toda la congregación para que comience la iglesia de Jesucristo. Eso es muy importante. Eso es realmente venida de razón de Espíritu Santo. También eso, una liberación del castigo que recibimos nosotros, caso de Torre Babel. Castigo de Torre Babel, lo que quiero decir, todos sabemos nosotros, después de ese Torre Babel quería levantar, Dios vino, no castigó, para dispersarnos, pusieron diferentes idiomas, ¿sabes? ¿No? Bueno, después del juicio de Dios por agua y a Noé su descendencia, Dios presentó nuevamente a Noé. Le dieron misma bendición que había dado a Adán. Le dijo, fructificaos, multipliquen, llenen la tierra. Eso le dice de Génesis capítulo 8, versículo 17. Le dieron esa orden Dios, pero descendiente de Noé, los hombres, no quisieron conquistar la tierra, sino empezó a levantar una torre. ¿Para qué? Quería alcanzar a Dios, querían ser Dios. Entonces Dios vino a dispersarlo. Pero esa dispersación terminó venida del Espíritu Santo. Porque antes Dios no nos dejaba unir, sentir y trabajar juntos por un proyecto, un propósito. Pero venida del Espíritu Santo hace sentir nosotros, unir nosotros para levantar nosotros la iglesia del Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos entender esa razón importante venida del Espíritu Santo es, todos somos real sacerdocio y nos llamaron para formar miembro de iglesia de Jesucristo. Así que todo debemos orar para lleno de Espíritu Santo y para ser miembro, formar parte de esa iglesia
de Jesucristo y también no olvidemos vivir como digno de ese llamado de ser real sacerdocio, ser representante de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Le invito a orar. Oremos lo que aprendimos hoy. Gracias, Padre. Gracias lo que enseñaste hoy a través de tu palabra. Esa actitud de Apolo, de ese fervor, ese entusiasmo para predicar tu palabra. También esa humildad, Padre, necesitamos, Señor. También ese deseo de dedicar misión. Padre, ayude a aprender esa actitud. También, Padre, hoy aprendemos importante esa venida del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Gracias, Padre, por ese Espíritu Santo que nos diste a nosotros. Ese otro consolador. Alón Paraclete, Padre. Gracias, Padre. Ahora queremos vivir con ese propósito, entendiendo, Señor, somos llamado real sacerdocio, Señor. Somos representantes tuyos. Somos pequeños, Jesús. Ayúdanos para ser así. Derrama, llénanos, Espíritu Santo, a nosotros, Señor. Y de esa manera, Padre, todo queremos formar, cumplir, Padre, cuerpo de Jesucristo. Gracias, Padre. Úsenos cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Gracias. Todo esto rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.